Estamos terminando este primer simposio, pero nos quedan unos cuantos minutos para hablar de los grandes protagonistas y con los grandes protagonistas del deporte. Este primer simposio organizado por OAFI, por el Comité Olímpico Español, por la Fundación y los servicios médicos del Club Atlético de Madrid. Bueno, ha sido para nosotros un placer, un honor. Gracias a todos ustedes por el seguimiento. Esta es la última mesa que vamos a hacer antes de la despedida, que por supuesto hará nuestro presidente, el doctor Vergés. Pero a esta mesa le hemos llamado cracks. Podríamos haber llamado de muchas maneras, pero con los que vamos a hablar son con personas que han triunfado dentro del mundo del deporte. Unos dentro de la práctica deportiva y otros dentro de la práctica médica, porque es un binomio absolutamente indisoluble. La medicina y el deportista, el deportista y el médico. Igual que si de médico-paciente, aquí evidentemente en la medicina deportiva, el médico y el deportista han de ser un binomio para que la vida profesional del atleta, del futbolista, pues sea lo más longeva, lo más larga posible, y para eso los médicos han tenido que estudiar mucho, han tenido que avanzar mucho también en las técnicas de diagnóstico, y por supuesto de prevención y de tratamiento. Saludamos ya sin más dilación a don José María Villalón, nuestro querido doctor Villalón, jefe de los servicios médicos del Club Atlético de Madrid, codirector científico de este simposio, codirector también científico de nuestro programa de radio de todos los jueves, OAFI Sport. Doctor Villalón, bienvenido y gracias por acompañarnos una mesa más. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con todos vosotros, con estos compañeros de mesa redonda que son fantásticos. El único que no soy crack soy yo, pero bueno, por lo menos estoy acompañado de unos grandes. Muchas gracias. Que el único que no es crack es el doctor Villalón. Yo creo que habría más de uno en desacuerdo en lo que acaba de decir, dentro de la modestia que caracteriza, como siempre, al doctor Villalón. Siguiendo por el panel, por la parte de arriba, vemos a don Ramón Alfonseda. El señor Alfonseda, que ahora mismo es el presidente de la agrupación de jugadors del Futbol Club Barcelona, pero que estuvo en el primer equipo muchísimos años, marcando un gol histórico en una final de la Copa del Rey al Valencia, que eran otros tiempos a nivel de entreno, a nivel de práctica, a nivel de césped. De todo eso hablamos. Señor Alfonseda, Ramón, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. También para mí es un honor estar con vosotros. Lógicamente, escuchar las palabras del doctor Villalón para mí yo creo que es el más crack casi de todos. Bueno, hay muchos que nos acompañan, pero hace muchos años que lo conozco y siempre su gran virtud es la modestia. Por eso me gusta destacar pues, su presentación que ha hecho. Gracias a todos y gracias por esa invitación al programa. A usted por aceptarla, señor Alfonseda. Bueno, uno de los que ha estado codo con codo en momentos realmente apasionantes con el doctor Villalón es Fermín Cacho, nuestro campeón olímpico. Fermín, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias. Encantado de estar con todos vosotros, con el doctor Villalón, que le conozco desde muchísimo tiempo, de cuando estaba de médico de la Federación Española de Atletismo. Se nos cambió al otro deporte, al fútbol, pero seguimos manteniendo esa amistad y encantado de estar con todos vosotros. Pero del año 92 no os olvidáis, ¿no? Imagino que cuando ganaste la medalla en los 1500 os daréis un abrazo enorme, porque en aquel momento el doctor Villalón era el responsable de los servicios médicos del equipo olímpico español, ¿no? Exactamente. Yo creo que me acuerdo del doctor Villalón del 92 cuando me acompañó a pasar el control de doping y ya poco más, porque luego ya fue todo pasar de ahí pues a la ceremonia de medallas y bueno, pues ahora con la familia y ahí es cuando nos vimos. Pero grandes recuerdos. Grandes recuerdos. Por cierto, felicidades a Fermín Cacho, que hace unos días fue su cumpleaños. Es todavía un chaval y no corre porque, bueno, ya no le apetece. Volvemos al mundo de la medicina, porque ahí está el doctor Angulo. El doctor Angulo, don Francisco Angulo, que es el jefe de los servicios médicos del Club Atlético de Bilbao, o el Athletic Club, ¿no? Que sería lo correcto. Doctor Angulo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, muy bien, gracias por invitarme a esta reunión. Es un honor y un placer estar con todos vosotros
Y desde luego yo creo que el que menos crack de todos soy yo, no el doctor Villalón, que es un tremendo crack, no solo como profesional, sino también como persona. Llevamos mucho tiempo pues viéndonos juntos en Claro que sí. nuestras cosas profesionales y lo corroboro. Es un auténtico crack como profesional y como persona. Y además Encantado de también estar aquí. agradecer al Athletic Club. Con el Atlético de Madrid lo hacemos siempre, con el apoyo también que siempre tenéis con OAFI y con los estudios médicos y los ensayos que realizamos. Agradecemos siempre, doctor Angulo, la participación del Athletic Club. Y damos la bienvenida también a Eugenio Martínez de las Heras, leyenda del Real Madrid. ¿Cómo estás, Geni? Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, leyenda que me queda muy grande, muy grande. Modesto, modesto jugador del club. Bueno, para mí también es un placer que nos habéis hecho partícipes ahora desde AFE. También tengo el placer de conocerlos a todos, al doctor Francisco Angulo. Ahora recientemente hemos hablado en alguna ocasión con todo esto que hay de la pandemia y todo que nos tiene a todos tan ajetreados. A Ramón Alfonseda, por supuesto, porque yo pertenezco también a los veteranos del Real Madrid y hemos coincidido en algunos viajes por ahí. El doctor José María Villalón, como todos coincidimos, no solo es una eminencia en lo suyo, sino que además es una excelente persona que siempre va dando muestras de señorío y de humildad, aunque sea de los otros, del Atleti, de enfrente. Es una persona a la que tengo mucha admiración. Y con Fermín tengo una anécdota que él, por supuesto, no recordará, porque jugamos una partida de mus en Jaén, cuando yo estaba en el Real Jaén, y él estaba por allí, vino a entrenar alguna vez con nosotros, creo que su pareja era de por allí, y coincidimos en una partida de mus. Así que encantado de estar aquí y de aprender de toda esta gente tan experimentada. Hombre, evidentemente nos gustaría tener a los 20 equipos de primera división y a los 22 de segunda, pero ahí está el Atleti de Madrid, ahí está el Fútbol Club Barcelona, ahí está el Athletic Club, ahí está el Real Madrid representados, o sea que yo creo que hay una muy buena representación. Y damos la bienvenida también al doctor Gil Rodas, el doctor Gil Rodas de los servicios médicos del Fútbol Club Barcelona. Doctor Rodas, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias. Disculparme el retraso, pero bueno. No se preocupe, agradecemos que siempre atienda la llamada de OAFI y sabemos que están ustedes pues, trabajando entre pacientes y que atienden pues, nuestra llamada. Decía el binomio importante que hay entre el médico y el deportista. Hace años, evidentemente, Ramón Alfonseda, entrenabais en unas condiciones que para nada tiene que ver cómo se entrena a día de hoy, empezando por el material deportivo, continuando por los conocimientos que había en aquel momento de la medicina e incluso el césped, incluso los campos y las condiciones en las que se entrenaba. Ramón, todo eso influye mucho. Es decir, el que hoy veamos que los céspedes, que parece una tontería solamente visual, pero que un césped esté en condiciones es importantísimo para prevenir lesiones, para alargar la vida de un jugador, incluso para jugar mejor, ¿no? Sin duda, el césped era una garantía para evitar lesiones. Quizá los días de mucha lluvia pues, se llenaba de barro, por tanto, sin duda, son factores muy importantes. Yo recuerdo que empecé quizá hace unos 21 años entre profesional y en categorías inferiores, sí. Y recuerdo que los entrenamientos, no sé, yo recuerdo ahora, para empezar a entrenar hacíamos un rondo, pero un rondo no estaba visto como hoy día está considerado, a nivel técnico, a nivel de proteger el balón, a nivel de jugar en un espacio muy reducido. Entonces el rondo era un calentamiento. Quizá, Jenny, tú lo recordarás esto, difícilmente, pues también teníamos un entrenador que quizá era más bien el entrenador físico más que técnico-táctico o estratégico. Por tanto, esto afectaba muchísimo pues, los conocimientos que quizá nosotros debíamos recibir. Y siempre en este caso yo diría que a nivel de entrenamientos pues, hemos quedado afectados, sobre todo para los partidos a nivel de ropa, las botas, el balón. Yo recuerdo que el balón absorbía mucha agua. Claro. Cuando tenías que rematar de cabeza o mismo chutar, era increíble. Por tanto, factores increíbles. También yo recuerdo que en esa época, yo creo que era muy comparativo, era la importancia del médico
que es hoy en día, que entonces quizá por desconocimiento, no lo sé, pero nosotros no teníamos una dieta clara durante la semana y el fin de semana. Yo recuerdo que cuando llegó Pep Guardiola en el Barça, cambió los hábitos de compra, de comer, y también una dieta específica para el fin de semana. Puedo poner el ejemplo de que Messi acostumbraba a tener lesiones musculares y a partir de ese cambio de hábitos de comer y dieta, en 4 años Messi no tuvo ningún tipo de lesión muscular. Este es un ejemplo de la importancia, Ricardo, que has comentado tú, de la importancia que hay, la gran conexión que tiene que haber y que hay entre los médicos, la medicina y el deportista para aportar el máximo rendimiento y el poder rendir al máximo en cada club o en cualquier actividad que puedas ejercer como deportista. Efectivamente, y además, hablando del fútbol, yo aquí, no sé si Fermín se siente tú a tu aire, Fermín, todo es gente de fútbol, tú eres gente de atletismo, pero les ganas a todos corriendo, o sea que tranquilo. Estoy de acuerdo en muchas cosas, ¿no? De lo que se ha dicho, de lo que ha hablado, sobre todo porque antes había un desconocimiento total de una preparación física, de un seguimiento médico y de poder recuperarte. Evidentemente, los médicos, todo el servicio médico de cualquier deporte, de cualquier tipo de deporte, son muy importantes, porque lo que estás haciendo entrenando es intentar poner tu cuerpo, estás entrenando, pones tu cuerpo a unos entrenamientos duros y lo que haces es prepararte para poder competir. Entonces ahí los médicos son imprescindibles para prevenir lesiones, los fisios son necesarios para que todo lo que está diciendo vaya a buen plan para poder rendir al 100%. Evidentemente han cambiado muchos hábitos, muchísimo. Claro. De la misma forma que antes parecía que cumplías 30 años y ya eras viejo para el mundo del deporte de alta competición y eras muy joven para la vida después, porque todavía te queda toda mucha vida por delante. ¿Qué ha ocurrido? Pues han cambiado hábitos, se ha avanzado muchísimo en preparación física, en medicina, en cómo prevenir las lesiones, cómo recuperar, que para mí es muy importante, cómo recuperar ese esfuerzo físico realizado para poder recuperarte y poder volver a entrenar bien o por la tarde o al día siguiente o recuperarte de una competición para dentro de 2 días. Todo eso ha avanzado muchísimo y lo estamos viendo. Ahora, la longevidad de los deportistas es mucho mayor que antes. Sin irnos más lejos, en el mundo del fútbol, en nuestro país, hay jugadores de fútbol. Y voy a poner un ejemplo, como Joaquín, que va a cumplir 39 años y todavía está, pues porque ha cogido y todas esas variantes que ha habido, que han mejorado el deporte en cuidarse, en preparación física, en entrenadores personales, porque la preparación física es muy importante, el descanso y los médicos y la medicina hacen que tu longevidad sea mucho mayor. Y tenemos ese ejemplo. Otro ejemplo lo tenemos a Tom Brady, con 43 años, 7 anillos de la NFL. Entonces, ¿qué es? Hay una cosa muy clara. Ganas que amar el deporte que haces, cuidarte, tener un equipo médico en general, de los servicios médicos en general, y saber que el rendimiento físico y que cuidarte físicamente viene bien para mejorar y la longevidad en el deporte y para cuidarse una persona. Y yo creo que eso es una de las cosas que hemos aprendido mucho ahora. Yo creo que está claro que la genética también juega su papel, está clarísimo, pero hoy en día, caso Joaquín, Messi tiene 34 años, Luis Suárez tiene 34 años, Cristiano Ronaldo tiene 36 años. Y se les está diciendo con 34 o 35 años que les queda 1, 2, 3 años de fútbol todavía. Efectivamente, en la época de Gene y de Ramón Alfonseda, el 3 parecía el número maldito, ¿no? La treintena era ya cuando se decía ya a este, el 29 era, jugador. El 29 decir, hostia, que el tengo 29, 29 ¿no? años y ya llego a los 30 que me van a echar. Pero de eso el doctor Villalón, el doctor Angulo y el doctor Rodas tienen gran parte de culpa. Ellos, entre comillas, ellos y el resto de
de compañeros de los servicios, de diferentes servicios médicos, porque como digo, si el fútbol ha crecido, ahora vemos un partido de la época de Ramón, de la época de Eugenio, y vemos un partido de ahora, ha cambiado. El fútbol es mucho más rápido, es más atlético, es otro tipo de... Han de recuperar cada 72 horas, y eso, doctor Villalón, evidentemente ustedes también, desde que empezaron hasta ahora, han tenido que también tener una formación continuada e ir actualizándose a la medida que el deportista o el deporte, no sé si era el deporte primero o el deportista después, demandaban también esa mayor profesionalización y ese mayor conocimiento de su cuerpo, de la nutrición, etcétera, etcétera. Sí, desde luego que sí. Yo diría que podemos decir que la medicina quizá, o la medicina del deporte es más preventiva. Sí. Se detectan anomalías, alteraciones de ejes, malas distribuciones de carga. Se trata de hacer estudios biomecánicos que de alguna manera pudieran predecir o prevenir lesiones. Y también es verdad que el factor de riesgo que supone el deporte de alto nivel, también hay que considerarlo para las articulaciones, para el aparato locomotor y también a lo mejor para otros sistemas orgánicos. Y ello nos hace ser, pues si cabe, muy exhaustivos en el control de esos entrenamientos, en las recuperaciones, en el entrenamiento invisible, en la adecuada planificación de esas temporadas en cuanto a preparación física. Y yo creo que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Ramón Alfonseda y con Fermín Cacho. Estamos dando un avance en las ciencias del deporte, que gracias a Dios tutelan al deportista y le hacen mejorar, más longevo, mejorar sus prestaciones o rendimientos, el preservar su estado de salud con unas adecuadas formas de trabajar. Y en ese sentido es donde creo que se está avanzando, donde tenemos que felicitarnos si cabe. Y yo diría, fijaros, pondría una fecha que es los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Yo creo que la preparación de esos Juegos Olímpicos fue el punto de inflexión en las ciencias del deporte en nuestro país. Hubo mucha preparación, muchos congresos, muchos intercambios con entrenadores de otros países, etcétera, etcétera. A todos los niveles en esas ciencias del deporte se produjo un ascenso de esa curva. O sea que creo que vamos por el buen camino. Sí, sí. Hablando de intercambios, Paco Angulo, ¿aquí cada maestrillo tiene su librillo o entre vosotros tenéis reuniones, habláis, comentáis, veis cuáles son los avances, cómo podemos prevenir esa palabra de las lesiones, cómo podemos mejorar el rendimiento de este jugador? Hay muy buena relación entre los servicios médicos de los diferentes clubes de España y del mundo. Sí, bueno, efectivamente, nosotros aquí en España, bueno, tenemos una asociación, se llama Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, que funciona muy bien, tiene ya muchos años de andadura y, bueno, cada año realizamos un congreso fuerte, digamos, para intercambio de experiencias, de intercambio de conocimientos y además solemos hacer pues varias reuniones durante el año con algún tema específico. Evidentemente, toda esta situación que tenemos ahora, la pandemia, bueno, pues nos ha hecho frenar un poco todo este tipo de reuniones. Solemos hacer alguna también como esta online, pero sí, desde luego en nuestro país tenemos una fluidez, digamos, de intercambio de conocimientos que yo creo que es muy buena, porque no solo funciona a través de la asociación, sino que muchas veces a nivel individual pues solemos llamar a colegas de otros equipos, oye, ¿tú qué estás haciendo con esto? Tal. Entonces, yo creo que sí, que el intercambio de conocimientos, sin dejar que cada uno tenga su método o sus cosillas particulares, pero bueno, yo creo que en general estamos muy bien comunicados. Muy bien comunicados y sobre todo avanzando continuamente. Sí, Doctor Gil Rodas, desde que usted empezó a trabajar en la medicina del deporte, a día de hoy, nada que ver, absolutamente como los campos que decíamos antes con Geni, con Ramón, embarrados, con una pelota que cada vez que cabeceabas te
te dejaba medio cerebro fuera. Todo eso ha ido avanzando y evolucionando de la mano, insisto, juntos, médico y jugador, ¿no, doctor Rodas? Es así, me ha gustado lo que has comentado, José María, sobre el tema de Barcelona 92. Yo creo que ahí fue un punto de inflexión importantísimo. Sí. Que vivimos todavía de todo lo que llegamos a hacer en aquel momento a nivel de formación, de investigación, de promover muchas actividades en todos los... aumentar el conocimiento fue fundamental. Pero dejadme que ahora os diga una cosa, y yo creo que es un tema que... Hoy acaba de salir hace poco las estadísticas sobre las lesiones de la Champions League. Hay un grupo en la Comisión Médica de la UEFA que nos va auditando a todos los equipos de Champions League y que tiene miles de datos, ¿de acuerdo?, sobre las lesiones. Y en estos últimos 20 años, gracias a todo este trabajo de equipo multidisciplinar, buscando estrategias preventivas, haciéndolo todo muy bien, aún así, las lesiones sí que parece que en general están disminuyendo, pero las lesiones musculares no. Seguimos teniendo un gran problema, sobre todo en el mundo del fútbol profesional, es que hay la principal causa de bajas en nuestro mundo, que son las lesiones musculares. En vez de bajar, parece que incluso que están aumentando. Con lo cual tenemos un reto, todos los que estamos aquí, de intentar ver por qué sigue pasando esto, que causa un coste económico brutal a nivel de todos los clubes y un coste, evidentemente, profesional a nuestros deportistas. Con lo cual tenemos un reto entre todos, porque el reto no solamente es exclusivo de los médicos, jugadores, managers, psicólogos, preparadores físicos, todos hemos hecho un esfuerzo para intentar reducir el principal problema que tenemos hoy en el fútbol profesional, que son las lesiones musculares, que no conseguimos bajarlo. Entonces, posiblemente podríamos encontrar una respuesta en la carga de partidos, la carga de calendarios, evidentemente que cada vez el jugador va más al límite, ¿no? Cada vez se le exige más. Ese podría ser uno de los grandes responsables de que haya más lesiones musculares, que en la época de Ramón Alfonseda, por ejemplo, que levanta la mano, y que también quiero que Geni también nos diga. ¿En vuestra época habían tantas lesiones musculares como ahora, Ramón? Yo creo que es un poco por ahí. Es decir, en nuestra época, aunque no lo parezca, y Ramón esté muy bien, yo soy un poco más joven. Entonces, son una generación después en la que un jugador que jugaba muchos partidos estaba entre 35, 40, 45. Ahora estamos hablando de 70, 80 jugadores. Entonces, no solo juegan miércoles, domingo, sino con una exigencia máxima, y además el fútbol cada vez es más rápido. Estoy absolutamente de acuerdo un poco con lo que he comentado. Se ha evolucionado muchísimo, no solo en el material, en los campos, sino en que todo ese trabajo multidisciplinar que hay de preparadores físicos, doctores, nutricionistas, prevención, especificidad. Antes entrenábamos los jugadores y daba igual que pesaras 50 kilos que 80, es decir, un poco que jugaras de delantero centro que jugaras de carrilero, no sé. Yo creo que todos esos datos y esa especificidad hace que cada vez el material y todo cada vez sea mejor el trato profesional, pero es verdad también que los calendarios se cansa uno solo de verlos, ya no solo de que juegan miércoles, domingo, y ya no solo los primeros espadas, sino equipos no tan a lo mejor con unas plantillas tan amplias, incluso sí. Y a pesar de que los viajes también hayan mejorado, pero la verdad que muchas veces uno piensa cómo puede un jugador aguantar. Por eso cuando dice el doctor Rodas que es que muscularmente yo creo que hay un momento que hay un tope, es que estamos hablando de jugadores que año tras año, a pesar y menos mal que toda esa alimentación, todo ese cuidado, todo esto que estaba comentando también Fermín, pero sí que es verdad que hay un momento que se le lleva completamente al límite. O sea, me parece que los calendarios habría que replanteárselos, la verdad. Bueno, tanto incluso yo he oído, aunque en el Atlético de Madrid hay un caso especial que es el profe Ortega, que ahí está apretando mucho, que los días de entreno, los días de entrepartido, se utilizan más para recuperar que para entrenar. Es más entreno de pizarra. No lo sé si están de acuerdo con lo que estoy diciendo, que muchas veces se aprovechan los días entre partido para descargar y recuperar más que para entrenar. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jenny. Para mí es una gran verdad. Hoy día, en mi época, nuestra época, quizá jugábamos 35 40 partidos al año. Eso te permitía pues, tener tiempo para entrenar, para recuperarte. Yo estaba haciendo una carrera de empresariales en aquella época, me permitía hacer la carrera de empresariales y ir a la universidad. Por tanto, hoy en día esto es imposible.
hoy día están jugando desde 70 a 80 partidos al año, Sí. con un cansancio acumulado increíble. Hay unos viajes que antes no existían. Yo recuerdo que con 30 partidos ya nos daban vitaminas. Hoy día no sé qué tienen que tomar para aguantar y conseguir llevar este ritmo. Yo creo que, permitidme que diga una palabra que quizá no es muy correcta, pero es que hoy día se está explotando al futbolista o al deportista, yo diga futbolista, que es el que conozco más. ¿Por qué? Porque jugar tantos torneos al final es perjudicial para el jugador. No me extraña lo que dice el doctor Gil Rodas, que hay lesiones musculares. Es que es normal. Para mí, a mi entender, y no lo veo como un médico, sino como exjugador, que cuando se acumula el cansancio se van acumulando estas lesiones. Yo era un jugador que por mi condición era rápido. Y bueno, la primera lesión que tenía, un esguince muscular. ¿Por qué? Quizá a veces era un cansancio, no controlar bien los entrenamientos, quizá no tenía una dosificación correcta. Por tanto, yo creo que había que intentar evitar que los jugadores jugasen tantos partidos durante el año. Pero fíjate, Ramón, en la época, estamos hablando de los 60, 70, ¿no? Los 60, 70 es la época de Ramón, Genio un poquito más. 70 el 80 más. Pero claro, en aquella época no había, prácticamente había un partido de televisión a la semana. Evidentemente lo que ganabais vosotros, siendo grandes personas que ganabais dinero, el futbolista y el torero, ¿no? Pero evidentemente nada que ver con lo que ganan hoy los cracks. Es decir, esa explotación yo creo que viene provocada por un tema puramente económico de las televisiones. Incluso estos días estamos hablando de que dentro de la pandemia, bienvenido haya sido el fútbol, aún sin público. Es decir, al menos la gente puede poner la televisión y ver un partido de fútbol, y esto psicológicamente le evita pues, más problemas sobre lo que ya tenemos. No sé, Paco, ¿qué piensas de lo que... Cuesta mucho que hubiera... Sí, sí. perdona, te hablo ahora un poco desde AFE. Ha costado muchísimo, y los médicos lo saben bien, que los jugadores pudieran jugar. Ha habido muchísimo trabajo detrás, se ha duplicado todos los que componemos esto, y los jugadores han dado un paso adelante y han mostrado una gran entereza y una gran valentía, porque estábamos hablando, sobre todo al principio de la pandemia, de un gran desconocimiento. Evidentemente, ellos son personas como todos nosotros que tienen su familia, sus miedos, sus hijos, y gracias al gran trabajo de mucha gente pues se ha podido llevar a cabo, pero sí que al principio se abría un gran abismo en el que no se sabía muy bien si íbamos a acertar, si nos íbamos a equivocar, y en esto los médicos han sido fundamentales, y la asociación de médicos que antes comentaba el doctor Francisco Angulo, que hemos estado en contacto muy estrecho con la asociación de jugadores, de jugadores de AFE, porque había muchísimas dudas, muchísimas sensaciones que no sabíamos muy bien cómo acertar, y afortunadamente está saliendo bastante bien dentro de la situación en la que estamos. Eugenio, me las has puesto bueno, como se las ponían a Fernando VII, para que yo os pueda hacer luego una pregunta a todos que nos va a ir de maravilla. Pero Paco, perdona. Quería decir que sí, realmente no están haciendo solo un esfuerzo físico los jugadores de fútbol, también es un esfuerzo mantenernos en activos y mantener esa situación de burbuja, digamos, en cada equipo. Sí. Porque, bueno, es un incordio hacer un test de PCR o hacer un test de antígeno, estamos haciendo prácticamente todos los días. Y eso también es un esfuerzo para ellos. Nos ha cambiado muchísimo todo el día a día y toda la situación en la que vivimos, desde luego. Y en cuanto al número de partidos, pues bueno, nosotros somos un equipo... pues más o menos no es como el Barcelona, el Real Madrid o el Atlético de Madrid, que está jugando en todas las competiciones, pero sí que notamos mucho cuando tenemos que jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles. Yo creo que estas situaciones está haciendo que los clubes de fútbol tengan plantillas más amplias, con jugadores de más calidad, y que se consideren prácticamente titulares los 25 o 27 jugadores que puedes tener en la plantilla, para poder un poco refrescar a los jugadores entre partidos, cuando la carga de partidos se acumula. Por ejemplo, en este punto, doctor Gil Rodas, ¿los 5 cambios han venido para quedarse? Dejadme, esto es una opinión muy personal, sí, yo creo en esto. Es uno de los factores que podría ayudar.
Pero repito, hay muchísimos factores que tenemos que intentar todos, desde cada una de las áreas que trabajamos, el poder ayudar a minimizar las lesiones musculares. Y uno, en este caso que no sería el mío, yo creo que el poder hacer estos 5 cambios seguro que beneficia. Sí, ¿no? Damos la bienvenida a Javier. Tenemos ahí a Javier Lagioiosa, que es jugador de rugby del Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, buenos días. Javier, perdóname, no te conozco, pero te veo fuerte y yo creo que estás en activo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Hablamos de fútbol, fíjate, Fermín, campeón olímpico. ¿El rugby es un mundo aparte o también os estáis profesionalizando desde el punto de vista médico, nutricional, los campos también los tenéis mejor cada día o algunos sigue siendo un poquito campo de coles o de patatas? ¿Cómo tenéis el tema médico, la relación médico-jugador en el mundo del rugby? Bueno, el mundo del rugby es un poco diferente al fútbol, sobre todo Hay aquí en menos España. dinero, ¿no? ¿Cómo? Hay menos dinero. Sí, hay menos dinero, mucho menos. Pero bueno, eso es otro tema. Sí que comparado al fútbol, quizás no tenemos el nivel de profesionalismo que existe en el fútbol, pero sí que, bueno, en mi caso tengo la suerte de estar en un club como el Fútbol Club Barcelona, donde digamos, el cuerpo médico se comparte bastante en todas las disciplinas y tenemos la suerte de tener quizás los médicos que están en el fútbol. Entonces, desde ese punto de vista estamos bien respaldados. Sí que oía lo que se comentaba de las lesiones musculares. Obviamente existen en el rugby, pero quizás las que más oímos son traumas o lesiones más articulares, si bien existen lesiones musculares. Pero sí que intentamos, bueno, mejorar todo lo que se comentaba del descanso, la nutrición y bueno, y el tipo de entrenamiento en función a cada partido y cada semana. Si bien en el rugby los partidos son más distanciados, no podemos jugar tan frecuentemente como en el caso del fútbol, que oía recién que decían domingo, miércoles. Nosotros hemos jugado el domingo y hoy miércoles me costaría mucho jugar un partido, digamos, todavía me duele el cuerpo, y más a mi edad, yo ya soy un veterano, pero bueno, digamos que esas son las diferencias. Y bueno, el tema de los campos también influye. Aquí en España hay muchos campos sintéticos y eso a nivel impacto, bueno, a nivel articular, cuando ya tienes una cierta edad lo sientes mucho. ¿Dónde naciste, Javier? Bueno, soy argentino, ya hace Argentino. 12 años que he quitado mi país, he tenido la suerte de jugar en Italia, en Francia y aquí en España. Oye, ¿por qué en Argentina el rugby es tan bueno? Bueno, por la misma razón que el fútbol es bueno también, ¿no? También, No, también, bueno, es un también. Y el país de básquet cultura, también. hay mucho fútbol, de hecho a mí me gusta mucho el fútbol, pero es un deporte que, bueno, que a través de los años se ha desarrollado mucho y le han dado mucha importancia a nivel nacional y creo que es un país que exporta a muchos jugadores y por eso hay tantos argentinos fuera. Cada deporte es un mundo. Javier dice, hombre, ahora me costaría después de 72 horas en lo mínimo de recuperar el músculo, el futbolista está acostumbrado. Antes hablaba de Tom Brady, Fermín, bueno, un fútbol americano son 20 partidos como mucho, y llegando a la Super Bowl. Es decir, cada deporte, pues imagino que tiene su desgaste. Pero os quiero hacer para terminar la misma pregunta para todos. Y empiezo por el videogol, por la parte superior izquierda, que sería, ¿qué es lo que más valora? Le voy a preguntar al médico qué es lo que más valora en un jugador de competición y al deportista qué es lo que más valora o valoraba en su médico deportivo. Don José María, ¿qué es lo que, como jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid, más valoras, sin nombrar, por supuesto, de un jugador de fútbol, de tu equipo? Bueno, yo creo que desde luego siempre valoramos a la persona porque la actitud, los valores que representa, su disciplina, su esfuerzo, su autosuperación diaria, todo eso les hacen ser campeones. Es decir, que en un jugador de élite no solo vale tener una genética y unas cualidades físicas adecuadas, por supuesto, pero es cierto que lo que va detrás, su psicología, su forma de
enfrentarse al día a día a los entrenamientos, eso es lo que le hace autosuperarse y rendir, si cabe, mejor. Ante igualdad física, lo que va a imperar es ese espíritu, esa motivación, su psique, que va a influir en ese gran rendimiento que se les exige a diario. Ramón, ¿qué recuerdas de los médicos de tu época? Yo, para mí, el médico, como decía José María, es de vital importancia. El médico, recuerdo en mi época del Barcelona o otros equipos, recuerdo que yo le pedía profesionalidad, que ya la tenían. Yo debía tener mucha confianza con él, porque era mi vida deportiva, yo diría que en gran parte dependía de lo que me aconsejaba, pero es que el médico en nuestra época, yo diría que era médico, era amigo, persona, y también era psicólogo. En aquella época no habían psicólogos, ahora empiezan a haber psicólogos, hace tiempo que hay psicólogos en el club. Por tanto, la proximidad con el médico debía ser muy importante. No siempre ha sido así, porque hay en nuestra época todavía, yo diría que la situación del médico en el club quizá no era máxima, pero sí que recuerdo grandes médicos que aportaban estas cualidades perdón, que he mencionado, ¿no? Y que coincido totalmente con el doctor Villalón, sin duda. Lo que decía del binomio médico-deportista, sin duda alguna. En el mundo del atletismo, Fermín, algo distinto. Es decir, en tu caso, imagínate hoy, 29 años después, final olímpica de Tokio, 1500. No hubieras preparado de la misma manera como la preparaste en Barcelona. Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Yo pienso... ¿Y eso que la ganaste? Primero, pienso para empezar, creo primero en el deportista, porque para poder llegar en el mundo del deporte, igual que en cualquier actividad física, en cualquier actividad de la vida, tiene que haber una cosa, que estés enamorado de lo que haces, que sueñes con lo que haces, que te guste lo que haces y que disfrutes con lo que estás haciendo. Para mí eso es fundamental, porque luego la constancia de creerte hasta dónde quieres llegar viene solo. Y eso eres tú. Y eso, si tú te lo interiorizas para ti y sigues en esos parámetros, al final vas a conseguir los objetivos. Evidentemente, después tienes, nosotros en el mundo del atletismo tenemos una relación, yo he tenido una relación muy, muy, muy estrecha con mi entrenador. Mi entrenador, Enrique, ha sido el entrenador toda mi vida y tenía esa fusión no de entrenador a entrenado, sino mucho más personal, de problemas. Ha sido como mi segundo padre, porque yo me fui muy joven de la tutela de mis padres para poder hacer lo que me gustaba y hasta dónde quería llegar. Y evidentemente los médicos en aquella época pues no teníamos un médico personalizado para cada uno, sino el doctor Villalón sabe que el médico de la Federación Española era el que prácticamente se encargaba de organizar, de dirigir a todos entrenadores y atletas. Por si tenían cualquier problema, teníamos que ir a la Federación Española a exponerlo para poder sacarlo. Entonces yo creo que en eso tiene que ser un binomio, primero de que te lo creas tú y hasta dónde quieras llegar. Una relación, en mi caso, personal con el entrenador y evidentemente ponerte en manos de médicos que son los que realmente te tenían que llevar para recuperarte. Se ha hablado antes de cada 72 horas. Yo no estoy de acuerdo que hay que recuperar a una persona cada 72 horas. Yo estoy más de recuperar a una persona de un entrenamiento de por la mañana, recuperarlo en 3, 4 o 5 horas para poder entrenar por la tarde. El fútbol es un deporte de que hay mucho contacto físico. El músculo al final se fatiga y vienen las lesiones. Entonces hay que empezar a ver cómo se puede proteger todo eso. Y es lo que te digo, para mí ha sido la ayuda de mi entrenador y la ayuda médica fundamental en el rendimiento físico que he tenido finalmente. Gracias, Fermín. Retomo la pregunta para Paco Angulo. ¿Qué es lo que más valoras, Paco, en uno de los tuyos, en un deportista profesional del Atleti?
Bueno, yo creo que poco puedo añadir a lo que ha comentado el doctor Villalón, ¿no? Ya os digo que es un crack y yo creo que lo ha definido muy bien lo que nosotros esperamos o queremos o nos gusta de nuestros futbolistas. Y recogiendo un poco las declaraciones de todos, yo creo que hay una cosa muy, muy bonita que es la relación que se establece con el paso de los años, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos, sobre todo los que estamos en el día a día en un club de fútbol. Pues es un grupo muy cerrado, pasamos muchas horas juntos, entonces se establece una relación muy íntima y bueno, al final no solo el futbolista te confía pues lo que le está pasando a él, sino que además pues al final te llaman pues porque se ha puesto su mujer mal o porque su padre tiene no sé qué, es decir, que al final hay una relación muy, muy, muy íntima y de mucha confianza. Muy psicológica también, como decía Ramón. Eso es. Kenny, de esto bueno, tú estás director del Departamento de Salud de la Asociación de Futbolistas Españoles. Todo esto también lo estáis trabajando. ¿Qué le pide hoy en día el futbolista al médico? Bueno, eso es un poco, yo creo que como ha comentado Ramón, es algo que no ha cambiado. Es decir, el futbolista está sometido a muchas presiones exteriores y el médico es la persona que a veces se aísla un poco de eso y mira por la persona. Y es capaz de empatizar contigo y es tu persona de confianza en la que sabes que va a estar incluso por encima de alineaciones, entrenadores, jugar el domingo, porque realmente es consciente de que no es para hoy, no es para el domingo, sino que tú tienes que estar bien a lo largo del tiempo. Y se genera ese, como ha comentado el doctor Angulo, esa confianza, esa empatía cercana del doctor, esa psicología que también ha comentado Ramón, y eso hace que tú confíes absolutamente en él. Y si él te dice que puedes jugar, y si te dice que no puedes jugar, no puedes jugar, más allá claro, muchas veces de esa pasión que comentaba Fermín, que es necesaria para el deporte. Pero nosotros en este caso es algo que nos preocupa mucho y siempre estamos muy cercanos, tenemos varios planes para recuperación, sobre todo para los clubes más modestos, porque al final AFE, quien más lo utiliza son jugadores de segunda, B y tercera, que tienen muchos menos medios, sí. y gracias a que somos ya casi 12.000 afiliados, pues podemos ofrecerle, y nosotros corremos con todos los gastos, pues seguramente métodos y situaciones que ellos no tienen alcance en sus clubes, pero sí que es verdad que nos preocupa no solo mucho el rendimiento de esa propia temporada, sino un poco toda su carrera, incluso ese día después, ¿no? Que como sabéis todos, te lleva al final a llevar el cuerpo a una exigencia bárbara y Ramón y yo somos conscientes, bueno, Fermín también supongo, de cómo es el día después y todo lo que te duele después y todo lo que arrastras después y todo lo que conlleva haber sido profesional. El doctor Gil Rodas me va a permitir la pregunta, me va a permitir la licencia. Siempre se dice, al final juega el jugador. Si quiere jugar es el jugador el que decide. Ya Paco Angulo ya está diciendo que no. Es que yo creo que al final el que decide es el médico, doctor Gil Rodas. Es decir, el entrenador tiene que decirle, doctor, Pepe está en condiciones de jugar y el entrenador es el que tiene la última palabra. El médico es el que tiene esa última palabra, ¿no? Para retomar la pregunta que hacías antes, la que me haces ahora, sí. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo, porque además ha salido en todas las exposiciones que hay una palabra que es común denominador, que es la confianza. Confianza es la palabra clave. Claro. Lo único que pasa es que había que añadir que no solamente es confianza médico-jugador, sino es médico, jugador y entrenador. Con este trípode, con confianza entre los tres, se gestionan bien las lesiones. Si falla una pata, malamente. Y quizá esto, cuando tienes muchos años, estás en un club o en un equipo, lo llegas a conseguir. Cuando más estás en el top, allí cambian personajes constantemente, jugadores, entrenadores, y entonces es cuando es más complejo que este trinomio funcione perfectamente. Pero la clave y la palabra clave es confianza. Como toda la vida, confianza. Javier, confianza en el rugby. ¿Cómo es tu relación con los médicos del equipo de rugby del Barcelona? Bueno, bien, si bien he tenido la suerte de no ir demasiado a los servicios médicos este año. Eso es bueno. Hace un año y medio que estoy en el Barça, pero bueno, gracias a Dios no he tenido que ir mucho, pero sí que como deportista, bueno, he tenido lesiones a lo largo de mi carrera y todo lo que han dicho recién coincido 100%. Creo que la confianza con el médico es lo mejor que un deportista puede tener y sobre todo saber que el médico, bueno, cuida al jugador sin dejarse influir quizás por decisiones del técnico, dirigentes o alguna presión para que volvamos antes. Si bien como jugadores me ha pasado muchas veces de querer volver antes,
como todo deportista, con ganas de practicar el deporte, pero sí que uno cuando se va acercando al final de su carrera piensa en el post-deporte, que es quizás lo que más tiene que pensar el médico, porque después del deporte hay una vida y en esa vida necesitamos estar al menos lo mejor posible y sin dolor, ¿no? Llevo 44 años dedicado a este oficio y el hecho de que siga en él es poder hacer charlas como las que he tenido la oportunidad de hacer hoy. ¿Me permites una cosilla, decir una cosilla? Sí, claro. Además que rodeado de grandes médicos, de grandes clubes, y más Rodeado de con cracks Villalón, como tú. Villalón, que viene del mundo del atletismo, quiero decir una cosa. De todo lo que hemos estado hablando, para mí hay una cosa que es fundamental. Los deportistas, todos, en general, somos muy malos pacientes. Sí. Muy malos pacientes. Sí. Porque nos lesionamos y lo que queremos es volver lo antes posible, sin darnos cuenta de que cuando te has lesionado es por un problema que el cuerpo te está pidiendo, diciendo, basta, descansa, que ahora tienes que tener un periodo para poder recuperarte al 100%, perdón, y poder volver en condiciones físicas. Y lo que pretendemos, eso no lo tenemos mentalizado todavía y somos muy malos pacientes. Queremos volver al día siguiente de lesionarnos y eso es imposible. Y al final ocurre eso, fuerzas para recuperarte, te fatigas muscularmente y mentalmente. Médicos. Y todo eso hay que empezar a moverlo para que seamos mejores pacientes de lo que somos. Fermín, en eso sois igual que los médicos, que también son muy malos pacientes. Dicen. Pedazos de cracks. Doctor Villalón, Ramón Alfonseda, Fermín Cacho, Paco Angulo, Geni, Gil Rodas, Javier La Joyosa. Un placer, un honor. Muchísimas gracias en nombre de UAFI por haber estado en esta mesa que cierra ahora nuestro presidente. Hará los honores del cierre del simposio, pero por habernos acompañado, por haber sido amables, profesionales y sobre todo amigos. Muchísimas gracias a los 7, un placer, de verdad. Cuidaros mucho. Gracias. Vale, Hasta gracias. pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Pues lo dicho. Placer. Un placer a todos. No se vayan porque en un instante viene la clausura. Qué pena. Todo empieza, todo termina, pero ya estamos pensando en el siguiente, ¿verdad? Este primer simposium articulando el deporte, OAFI, Comité Olímpico Español, Fundación y Servicios Médicos del Club Atlético de Madrid. Volvemos enseguida. Gracias.